Bueno, mis hermanos, mis amigos, continuamos con esta serie de mensajes basados en el libro de Romanos capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 12 hoy. Romanos 4, desde el 1 hasta el 12. En el capítulo 3, Pablo nos muestra la justicia de Dios y la injusticia del hombre. Pablo insiste que la justicia de Dios solo se logra por medio de la fe. No hay otra forma. Es lo que muestra ese capítulo 3. Ahora en este capítulo 4 empieza mostrando cómo Abraham logró ser justificado. Y nos dice que fue por la fe. También en este capítulo 4 cita a David, el salmista. Y David nos dice que son bienaventurados los que reciben la salvación y la justificación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. De esta manera, Abraham y David, que son dos grandes personajes de la Biblia, dos grandes personajes de la fe, respetuosos e importantes en estos asuntos de la palabra de Dios, nos muestran que la fe es el único medio para que Dios justifique y salve al pecador. No hay otro. Bueno, vamos a meditar el texto. La primera parte de este texto la encontramos en el capítulo, como ya dijimos, 4, versículo 1 hasta el 5. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En este texto podemos ver que nadie puede pagar el precio de la justificación. Eso es lo que dice el texto. La pregunta del apóstol Pablo es ¿qué pues diremos? ¿Cómo fue que Abraham logró la justificación, la salvación? Pablo nos está insistiendo que no fue por sus propias fuerzas. Él no logró nada porque hubiera hecho algo. No pudo engendrar a Isaac. Él y su esposa, Sara, estaban viejos, débiles. Así que Isaac debía nacer por una intervención divina. No había de otra manera. Lo que el texto quiere mostrarnos, nos muestra es que Abraham no recibió la promesa porque fuera muy bueno, porque fuera muy trabajador, muy honrado o porque hiciera buenas obras. Es que ninguna buena obra ante Dios tiene valor si no es para la gloria de Él, como ya lo hemos visto anteriormente. En este caso, Abraham nada consiguió por sus propios medios. No hay en la Biblia una escritura que hable de las glorias del padre Abraham. ¿Cómo fue que Abraham lo hizo? ¿Cómo fue que ese gran hombre no era un hombre normal igual que usted y yo? La diferencia que él creyó. Y a eso nos invita el texto. Si Abraham hubiera hecho algo, hoy lo tuviéramos como el superhéroe. Vamos a hacer como Abraham hizo. Vamos a copiarlo. Pero lo que sucedió, todo se debió a que Dios tenía un plan desde la eternidad y todo debía salir acorde a lo planeado por Dios desde la eternidad. Así que debe quedarnos bien clarito que el nacimiento de Isaac no fue una hazaña de Abraham. Isaac había sido planificado por Dios desde la eternidad. El versículo 3 nos dice y cita, preste atención, oiga, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Está diciendo este texto que Abraham creyó que Dios cumpliría la promesa que le hizo, que lo haría, y por el solo hecho de creer, de esperar en Dios,
y de creer que lo haría, Dios lo aceptó como su hijo y como su pueblo, simplemente por su fe. Así que Dios justificó, o mejor le perdonó todos sus pecados, porque desde que Abraham creyó, Dios empezó a verlo como un hijo. La fe convirtió a Abraham un hijo de Dios. Esos son los milagros que hace la fe. Y debe quedarlo bien claro que esta fe no es nuestra. Incluso esa misma fe es parte de Dios. Porque si la fe hubiera sido de Abraham, aún siguiéramos diciendo el superhéroe de la fe. Pero esto no es de los hombres. Lo que nos está mostrando el texto es que a Dios no le debía nada. No tenía una deuda que pagarle a Abraham. Simplemente lo hizo porque Abraham creyó y Dios cumple su promesa para todo el que cree. De igual forma, Dios hoy declara inocente, limpio de pecado a todo pecador que crea en Cristo. Lo perdona, lo justifica. Igual, lo que indica que esto no solo sucedió con Abraham. Dios decide seguir haciéndolo con todo el que crea igual que creyó Abraham y lo declara hijo suyo también. Como si la escritura dice es que Abraham por la fe pasa a ser el padre de todos los que creen en Cristo. Seguramente estamos pensando que nosotros podemos dejar de hacer el mal, convertirnos en inocentes, pero eso es imposible. Nadie puede lograrlo por sí solo. Solo Dios puede declararnos, declararlo. El único que declara y lo cumple es Dios. Los hombres declaran y no cumplen. Por eso de las declaraciones no funcionan con Dios. Solo Dios puede declararnos inocentes cuando creemos en el Señor Jesucristo. Aquí está la importancia de creer en el Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro medio. Si usted quiere que Dios lo justifique, que Dios lo perdone, que lo tenga como su hijo, usted simplemente debe pedir esa fe, creer y está todo arreglado. Todo es de parte de Dios. Pasemos a la segunda parte. Y son los versículos 6 al 9. Leamos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, sin obras, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. El texto nos está demostrando que la justificación es solamente por la fe. No hay otro medio. Y ahora el texto nos cita a David y dice que David habla de la felicidad que tienen aquellos a quienes Dios declara inocentes o justificados solamente por creer. Pero imagínense que le den a usted el regalo de la vida eterna. Y David dice que esa es la verdadera felicidad, que hay felicidad, bienaventuranza. Y Pablo también habla de la felicidad que se siente ser justificado gratuitamente, sin hacer nada. Ah, qué bueno, no hice nada, pero me lo dieron. Qué buena gente, pero ¿cómo lo logramos? No exigieron que pagáramos. Ese es Dios. Así lo hace Dios. Esa es la forma de Dios actuar, de Dios dar de lo suyo. Nunca cobra, nunca exige, solamente pide fe en el Señor Jesucristo. Y es que nada puede dar tanto gozo, tanto placer, tanta felicidad, que a uno le hagan un buen regalo. Y eso que son cosas materiales que pasan. ¿Qué tal la salvación? Porque se alegra uno. Un buen regalo. El mayor regalo es la vida eterna, es la salvación, es el perdón, es la justificación. No hay regalo que pueda superar ese que Dios hace a todo el que cree en el Señor Jesucristo. Qué bueno. ¿Qué podemos decir? Oiga, qué bueno que Dios nos haya perdonado todo el mal, pero ¿cómo hicimos tanto mal? ¿Lo hicimos? Sí, pero de un momento a otro siente uno esa felicidad, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad
que produce la presencia del Espíritu de Dios diciéndonos si tus pecados están perdonados. Ya Dios no se acuerda de ellos, ya no te los tiene en cuenta. Por eso David dice, y esto es lo que dice el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados cubiertos. Sí, están diciendo una gran realidad. No puede haber más alegría, no hay otra cosa que pueda dar más gozo que sentir que soy miembro del cuerpo de Cristo, que soy parte, que soy de los hijos de Dios, soy hijo de Dios. Dios me hizo hijo, pero hay gente que quisiera ser hijo de los hombres más ricos del mundo, de los países, pero aquí el creador de cielo y tierra, el todopoderoso, el soberano, nos hace sus hijos simplemente por creer en el Señor Jesucristo. Y David dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Lo que está diciendo el texto es que si creí en el Señor Jesucristo, no dice que no somos pecadores, pero que Dios no me culpa ante Dios. El texto indica que la fe en el Señor Jesucristo es suficiente para que Dios me los haya perdonado y para que me continúe perdonando todo pecado. Esto no quiere decir no voy a seguir pecando. Tampoco Dios permite que yo siga haciéndolo libremente. De ahora en adelante el pecado es como un accidente, algo que se dio porque llevamos la naturaleza, no porque practicamos pecado. Pero lo que nos está mostrando el texto es que Dios me perdona y está dispuesto a seguir perdonándome los errores, porque son errores que cometemos involuntarios. Aquí tenemos una gran bienaventuranza, la gran felicidad de recibir la salvación por fe. Y esto no es solo, Pablo lo aclara, no es solo para los judíos, también es para los gentiles, para todo el que crea. O sea que aquí no hay grandes ni pequeños, todo el que cree pasa a ser hijo de Dios, perdonado, justificado como un hijo de Dios que va a vivir por la eternidad con él. Que nos quede bien claro, la promesa es para todos, es para usted, es para mí. No importa cuán grande haya sido tus pecados, no importa qué tanto mal haya hecho. Lo que Dios quiere es que reconozcas que Cristo es el Señor, que creas como creyó Abraham, que te arrepientas, que te duela haber hecho lo malo y que de ahora en adelante que tenga un arrepentimiento, un cambio en la manera de pensar, en la manera de vivir y ver y estar agradecidos que Dios ha perdonado, porque el agradecimiento me ayuda y me guarda para no seguir pecando desaforadamente de cualquier manera. Esto es lo que nos muestra este texto. Pasemos a la última parte del texto y son los versículos 10, 11 y 12 del libro Romanos 4, 10, 11 y 12. Leamos, ¿qué nos dice la Escritura? Sigue hablando de Abraham. ¿Cómo pues le fue contada? Hablando de la justicia. Y hace una pregunta el texto, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. El 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre antes de ser circuncidado. ¿De qué nos hace énfasis el texto de Abraham? El texto nos muestra que la fe de Abraham es el gran ejemplo a seguir. Aquí está. ¿Quiere ejemplo? Aquí lo tiene. Y nos dice, ¿cómo le fue contada la justificación, la salvación? Y pregunta, ¿fue porque se circuncidó? Y dice, no, Señor. Las Escrituras aquí nos están asegurando que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. O sea que no hizo nada, no hubo una obra que pudiera mostrar para que Dios lo perdonara, para que Dios lo justificara, para que Dios lo salvara. A Abraham Dios no le exigió que se circuncidara para poder justificarlo. Como estaba, así, solamente porque creyó.
Él fue circuncidado. Sí, pero después de ser justificado, después de ser salvo, después de ser hecho hijo de Dios. Entonces ahora sí Dios le mandó a circuncidar, que es lo que nos está mostrando el texto. Después de justificado, ahora sí, pero podemos preguntarnos, ¿qué es primero? ¿La circuncisión o la fe? De acuerdo al texto. El texto nos está mostrando que primero es la fe. Y nos está diciendo que la circuncisión es solo una señal de la fe de Abraham. O sea, la circuncisión dice, bueno, entonces ya que tuviste fe, ahora sí te puedes circuncidar. O sea, no es circuncídate para que tenga fe, es tenga fe para circuncidarse. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál fue la que le dio la entrada al cielo? El derecho de ser hijo de Dios. La fe. Primero lo aprobó por la fe y luego le mandó a circuncidarse. Fue aceptado, fue justificado y perdonado porque creyó. O sea que luego la circuncisión solo lo marca como un hijo de Dios. O sea, ya está. Vamos a marcarlo. Como el que tiene los pollos. No se marcan los pollos antes de tenerlos. Primero nacen los pollos y luego le marcan cada pollo, así cada animal. Cada dueño marca su animal, pero no lo marca primero antes de tenerlo, primero lo tiene. O sea que de esta manera, ¿cómo se convirtió Abraham en hijo de Dios? Creyendo, y de igual manera todos los que creen. Todos, ya no es cuestión de que cumplir la ley, que tienes que circuncidarte, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Simplemente es creer. Por eso las escrituras dicen que Abraham es padre, porque Dios le da el privilegio por ser el primero en creer. Mire esto, es el primero en tener este tipo de fe. Bueno, el primero en creer la promesa, porque ya Adán, la escritura nos dice que Adán también había creído, pero el primero en creer esta promesa que Dios le estaba dando de Cristo, de que de él nacería Isaac, y por eso lo hizo, oiga, padre de todos los circuncidados, pero también padre de todos los que creen en Cristo. Así que Abraham es padre de todos los que confían en el Señor Jesucristo. Todos los que confían en el Señor Jesucristo pasan a ser miembros de la familia de Abraham, del Israel espiritual, del Israel de Dios. Hoy nos hablan de que Dios tiene dos tipos de pueblo, el Israel y la iglesia. Lo que la Biblia nos enseña es que el Israel de Dios está formado por ambos pueblos, por judíos que creyeron y por gentiles de igual manera creyeron. No hay otra forma, que ellos no eran pueblo de Dios porque se circuncidaron. Eso es lo que nos está mostrando las escrituras, el texto. Él fue pueblo de Dios porque creyó. De igual forma, entonces, hay un solo pueblo de Dios, el Israel espiritual, el Israel de Dios que está formado por judíos creyentes y gentiles creyentes. Dios no tiene dos pueblos. Israel y la actual iglesia son un solo pueblo. Siempre en el desierto, la iglesia del desierto es parte de ese pueblo. Todos los que creyeron desde el principio hasta el final son miembros del mismo cuerpo. Dios nos llama a creer en ese Dios para ser miembros de ese único cuerpo que Dios tiene, el cuerpo universal de Cristo, la iglesia. Y Dios está llamando a hombres y a mujeres a creer, sí, a que nos quede bien claro que Abraham, David, Pablo nos hablaron de esa justificación por la fe en el Señor Jesucristo. Abraham, David y Pablo son testigos de la justificación por la fe. Y lo que leímos nos dice que David muestra que no hay mayor alegría, mayor satisfacción, mayor gozo, mayor paz que recibir esa salvación, esa justificación por creer en el Señor Jesucristo, por medio de la fe. Que aquí debe quedarnos bien clarito. ¿Quién es mayor? ¿La ley? ¿Por cumplir la ley? ¿Por ser circuncidado? ¿O por creer? Y no estamos desechando la ley, pero primero la fe. Y después que creo, ahora sí, viene la ley. Ahora sí, ¿qué dice la ley? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Entonces, la circuncisión es solo el sello de la fe.
pero quien nos mete al cielo es la fe en el Señor Jesucristo. Es la única forma de alcanzar el perdón, la justificación y la salvación. Y en esto, el máximo ejemplo que tenemos, según este texto, es el padre Abraham, no hay otro. Ejemplo tenemos, siga las pisadas de Abraham, sigamos las pisadas de Abraham, creamos en el Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro medio. Es el único que Dios ha puesto como propiciación por nuestros pecados. Mil gracias por su atención. Le invito a que continuemos esta serie de mensajes basados en el libro de Romanos. Vamos a estar viendo todo el libro de Romanos. Mil gracias. Dios les guarde, Dios les bendiga. Hasta la próxima.